Es tiempo de pasar al martes 5 de mayo. La Biblia y la cultura. Lee Hechos 17, 16 al 32. En Hechos 17, Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en un nuevo contexto. La filosofía de la cultura griega. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Hechos 17, 16 al 32. Dice el 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los etíocos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al ver que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es útil tener un conocimiento previo de la cultura del cercano oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las Escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar accidental diríamos que Él permite o no impide que suceda, como por ejemplo el endurecimiento del corazón del faraón. Esta cita que acabo de leer se encuentra registrada en Métodos de Estudio de la Biblia, parte 4, de el Biblical Research Institute. La cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. La Biblia está condicionada culturalmente y, por lo tanto, solo es pertinente a esa cultura en lo que afirma, o el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos. ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las Escrituras? 3 preguntas que tenemos que resolver. En Hechos 17, 26, el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer este versículo. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Si bien tenemos mucha diversidad cultural, bíblicamente hablando, existe un vínculo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales.
Y eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. Nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación no se limitan a una sola cultura. Todos necesitamos la salvación que nos ofrecen la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios comprendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y limitadas durante las cuales se escribieron los textos bíblicos. Paralelamente, piensa en el álgebra que se inventó en el siglo IX antes de Cristo, en Bagdad. ¿Significa esto, entonces, que las verdades y los principios de esta rama de la matemática están limitados solo a ese tiempo y lugar? Como matemático te digo, por supuesto que no es así. Yo enseño álgebra y no puedo limitarlo al siglo IX antes de Cristo solamente. Mentira. Nos podemos detener un poquito aquí hablando de álgebra, ¿verdad? No, vamos a seguir. El mismo principio se aplica a las verdades de la palabra de Dios. Aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contienen son tan revelantes para nosotros hoy como para sus primeros receptores. Ha llegado el tiempo de estudiar con el espíritu de profecía. Su primera cita es de Comentarios Bíblicos Adventistas del Séptimo Día, tomo 6, página 1084. Leo. El apóstol Pablo tenía todos los privilegios de un ciudadano romano. No iba a la saga en la educación hebrea, pues había aprendido a los pies de Gamaliel. Pero todo eso no lo capacitaba para alcanzar las normas más elevadas. La norma más elevada. A pesar de toda su educación científica y literaria, estaba hasta que Cristo se lo reveló en una oscuridad tan completa como muchos de sus días. Pablo llegó a estar plenamente convencido de que conocer a Jesucristo mediante un conocimiento experimental era para su bien presente y eterno. La costumbre de Pablo había sido adoptar un estilo oratorio en su predicación. Era un hombre capaz para hablar entre reyes, ante los grandes y eruditos hombres de Atenas, y su conocimiento intelectual con frecuencia le era de valor en la preparación del camino para el Evangelio. Trató de hacer sexto en Atenas, haciendo frente a la elocuencia con elocuencia, a la filosofía con filosofía y a la lógica con lógica, pero no alcanzó el éxito que había esperado. Los conceptos posteriores lo indujeron a entender que había algo que necesitaba por encima de la sabiduría humana. Dios le enseñó que debía recibir algo superior a la sabiduría del mundo. Debía recibir su poder de una fuente más elevada. Para convencer de sus culpas a los pecadores y convertirlos al Espíritu de Dios, debía participar de su obra y santificar
cada progreso espiritual. Comentarios de Elena G. de White en Comentarios Bíblicos Adventistas del Séptimo Día, tomo 6, la página 1084. Nuestra segunda cita se encuentra en el libro El Ministerio de Curación, página 164. Antes permítame tomar un refrigerio para seguir. Gracias. Gracias. Muchos se figuran que para alcanzar a las clases altas hay que adoptar un modo de vivir y un método de trabajo adecuado a los gustos desdeñosos de ellos. Consideran de suma importancia cierta apariencia de fortuna, los costosos edificios, trajes y atavíos, el ambiente imponente, la conformidad con las costumbres mundanas y la urbanidad artificiosa de las clases altas, así como su cultura clásica y lenguaje refinado. Esto es un error. ¡Wow! Ustedes perdonen pero me estoy sorprendiendo, estoy sorprendido de lo que estoy leyendo. El modo mundano de proceder para alcanzar las clases altas no es el modo de proceder de Dios. Lo que surtirá efecto en esta tarea es la presentación del Evangelio de Cristo de un modo consecuente y abnegado. El Ministerio de Curación, página 164, lo dejamos allí. Usted léalo otra vez y pídale al Espíritu Santo que le ayude a entenderlo. Nuestra tercera cita para esta sección del martes se encuentra en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 318. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. En Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son atraídos por su preciosa sangre. Gálatas 3:28, Efesios 2:13. Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento debe ser oído y contestado. Donde existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. El ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Dios. Repito, el ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Dios. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 318.
Ha llegado el espacio de la familia Fustero con el resumen para el tema del día martes titulado La Biblia y el bagaje cultural. El bagaje cultural. Éxodo 25, segunda parte. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los escritores bíblicos estaban sumergidos en diversas culturas hebreas, caldea, griega, romana. Por tanto, sus escritos se pueden entender mejor en su contexto cultural. Por ejemplo, para la cultura hebrea, una persona es responsable por los actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por eso, a Dios se le atribuyen acciones que no realizó, como permitir que los hijos sufriesen los defectos de los padres o endurecer el corazón del faraón. No obstante, aún si no conocemos los detalles de estas culturas, la Biblia sigue teniendo significado para nosotros, pues trata temas que trascienden toda cultura. Por ejemplo, la creación divina, el pecado y la necesidad de salvación. Hasta aquí llega el resumen para el día martes presentado por la familia Fustero. Pasamos a la siguiente sección. Nos llega el tiempo ahora de orar. Gracias, Señor, te damos por regalarnos este espacio. Permite, Señor, que al subir esta lección, repartida por días, cada sección pueda llegar al que la necesita y que pueda ayudarle grandemente. Oramos por el ministerio de la lectura auxiliar para maestros y oramos por el ministerio de la familia Fusteros. También oramos por el grupo de oración 24/7 que está orando fervientemente, por la iglesia en Panamá y el mundo, por la familia de los que han perdido seres queridos en esta batalla, por los médicos, por los trabajadores de la salud, por los policías que mantienen el orden, por los que se han quedado en casa. Y Señor, te pedimos un fuerte llamado de atención para los que no han seguido las instrucciones dadas por el bien de todos. Ayúdanos, oh Padre Santo. Ayúdanos, oh Señor, a que en este tiempo de cuarentena nos quedemos en casa orando, alabando a Dios y desde casa predicando la palabra de Dios por medio del WhatsApp, el Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y otras redes. Oh Padre Santo, gracias, gracias Dios, porque hasta aquí Ebenezer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. Este fue un estudio diseñado por Dios y presentado por su servidor, su hermano en Cristo, José Moreno, del ministerio Conéctate a Jesús, siempre gozosos. Lo hacemos para los muchachos que están privados de libertad y en especial para los nuevos creyentes. Si usted se une a nosotros, le invito a suscribirse a nuestro canal y escríbanos a nuestro correo electrónico
que está en pantalla. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.